Muchas gracias, Maite y Santiago, y bienvenidos a todos que estén presentes. Es un honor y placer estar aquí parte de este mesa redonda el día de hoy. Y me gustó mucho el video porque creo que hace obvio qué importante que son los movimientos sociales y qué importante es ir viendo durante los años cómo van cambiando y cómo son las diferentes olas y temas y metodologías de estudiarlos y de ver el impacto social, porque realmente los movimientos sociales son un motor de cambios sociales bien importantes en el mundo. Entonces, hoy tenemos el gran placer de escuchar a Gioconda Herrera y a Ana María Acosta, que van a hablarnos sobre las identidades feministas en Ecuador, en toda su diversidad, fragmentación y multiplicidad. Y después vamos a indagar un poco más en un aspecto de los movimientos feministas. Esto es lo que nos va a hablar Ana María, que es el periodismo feminista digital. Y me parece muy importante e interesante en este momento donde todo ha ido en línea. Entonces vamos a poder ver más de cerca. Entonces primero vamos a escuchar de Gioconda Herrera. Ella es profesora titular del Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo, Ecuador. Ella es PhD en Sociología por la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Sus investigaciones han girado en torno a preguntas sobre los efectos de la globalización sobre las desigualdades sociales en América Latina. Para ello, ha analizado los nuevos procesos migratorios en la región andina, a Europa y a los Estados Unidos, especialmente de mujeres y pueblos indígenas, los retornos y circularidades migratorias que se han producido a raíz de la crisis global de 2008 y la inmigración en América del Sur. Una segunda veta de análisis ha sido la relación entre Estado y ciudadanía de las mujeres, línea de reflexión en la que se escribe esta presentación. Y su presentación el día de hoy se llama Sujetos y Prácticas Feministas en Ecuador, de 1980 hasta 2000. Ya, Gioconda. Gracias, Dana. Muchísimas gracias por esta presentación y gracias a Santiago y a todo este comité por esta invitación a participar en este coloquio. Me parece muy interesante la discusión que planteó Santiago al inicio, ¿no? Muy abarcadora. No sé si mi presentación va a tocar un 10% de todas las inmensas preguntas que hizo Santiago, pero quiero agradecerle por esta invitación que para mí es la oportunidad de compartir un trabajo viejo, un trabajo que escribí en el 2007 en realidad y que quedó un poco en pausa y que es retomado ahora frente a la invitación que me hizo mi colega Ana María Getchell también de volver a discutir estos viejos temas que me han acompañado en paralelo a lo que ha sido más bien mi trabajo más central en torno a la migración internacional, pero siempre he tenido como esta beta, ¿no es cierto?, sobre todo impulsada por estudiantes, por alumnos, por colegas con los cuales hemos estado siempre conversando, ¿no es cierto?, sobre acción colectiva y las distintas identidades feministas. Entonces, lo que les voy a presentar es para mí una oportunidad, justamente es una relectura, es un revisar un trabajo anterior, ponerlo en diálogo desde lo que podrían ser pues visiones más contemporáneas que responden también a esta coyuntura, ¿no es cierto?, muy fuerte de los últimos 5 años, diríamos, en que hemos visto en el país, al igual que en el resto de América Latina, pues movilizaciones feministas muy fuertes, una serie de cambios y bueno, y una serie de elementos que los voy a desarrollar en mi presentación. Entonces, voy a compartir una pequeña presentación. Una cuestión que también se me sale del formato que Santiago planteó es que yo no voy a hablar tanto del 2000 al 2020, creo que Ana María justamente que está haciendo un trabajo sobre los feminismos ecuatorianos contemporáneos va a estar mucho más centrada en ese periodo, sino antes,
Es decir, es la relectura que yo voy a dar es a un trabajo que hice sobre el movimiento anterior, y para mí, como les decía, es una buena posibilidad de intercambiar una serie de ideas de cara a incluir, ¿no es cierto?, estos nuevos debates, esta relación con otros movimientos, profundizar en ese tema. Pues como les decía, esta reflexión parte de un contexto específico, ¿no? En donde tienen que ver, tenemos que tomar en cuenta aspectos temporales y también obviamente el contexto nacionales y locales. Bueno, como les decía, es decir, cómo miramos los 80 y los 90 y cómo miramos las prácticas feministas del siglo anterior, digamos, frente a lo que ahora hemos visto han sido las manifestaciones de los feminismos en el Ecuador, los feminismos en plural, en primer lugar, un momento, digamos, los últimos 5 años de movilizaciones masivas, un cambio, lo que llamo este sentido común de ser feminista, o sea, esta especie de cambio del clima, ¿no es cierto?, en donde ya decirse feminista ya no es ni no tiene esa connotación ni negativa ni clandestina que tenían los 80 en un país como en el Ecuador, en donde los propios movimientos de mujeres dudaban en llamarse feministas porque lo atribuían o le daban un contenido problemático, ¿no? Ahora me parece que es mucho más aceptada, inclusive de sectores mucho más amplios. Entonces hay un cambio de clima también, inclusive frente a ese sentido común de llamarse o no feminista, ¿no? Por supuesto hay un tema de avances en derechos de lo que ocurría hace 30 años, y también creo que el contexto es importante tomar en cuenta, pues, esa arremetida de movimientos conservadores que no necesariamente estaban presentes hace 30 años. Desde hace 30 años había un sentido común muy conservador, una cultura general muy conservadora, pero no una militancia conservadora activa, ¿no? Es decir, yo creo que ese sí es un cambio importante que hay que tomar en cuenta, cómo miramos esos 80 y sus 90 frente a este nuevo contexto. Y luego hay temas, digamos, contextuales específicos que diferencian lo que podrían ser prácticas feministas en el Ecuador de otros países latinoamericanos y, por supuesto, de lo que ocurre a nivel en otras regiones, ¿no? Bueno, todos partimos, ¿no es cierto?, de esta idea de que los nuevos movimientos sociales, ¿no es cierto?, toda la literatura sobre los nuevos movimientos sociales de principios de los 90 constatan la crisis del movimiento obrero, pero en el caso ecuatoriano lo que es interesante mirar es que sí, conocemos la crisis del movimiento obrero, pero otros movimientos siguen construyendo demandas clasistas, incluido a las mujeres. Es decir, una de las cuestiones y de las dicotomías que creo que me parece importante romper en el contexto nacional es que si bien que en el Ecuador las mujeres, por ejemplo, sí han participado históricamente de procesos en torno a demandas materiales, en torno a las políticas de ajuste en los 80 o en torno a otro tipo de demandas que podríamos pensarlas, ¿no es cierto?, como clasistas, y que entonces, que es importante como romper esta dicotomía de que los movimientos de mujeres únicamente pelean sentidos culturales o pelean pertenencias o los simbólicos, sino que hay esa conjunción, ¿no es cierto?, de también demandas materiales, demandas frente al mercado, etcétera, desde el inicio no es... y que eso tiene que ser reconocido. Y segundo, que siempre entenderlas de manera conjunta, no como dos cosas separadas, reconocimiento y redistribución, ¿no es cierto?, sino como siempre accionándose conjuntamente, ¿no? Y también la articulación que han tenido, ¿no es cierto?, estos movimientos y que tienen cada vez más en torno a estas otras materialidades como la ecología. Y
por último, un tema de culturas políticas que voy a explicar un poquito más adelante a qué me refiero. Tres elementos adicionales en el contexto en el cual estoy pensando esta reflexión, que son también muy características de procesos históricos concretos, en el caso de los movimientos o de lo que se empieza a pensar como identidades feministas, es este apego, y yo diría hasta ahora, yo acabo de leer justo una tesis sobre el movimiento Vivas Nos Queremos de los últimos 4 años, en donde nuevamente un tema central fue la idea con la familia, ¿no? El politizar la idea de los familiares, de las personas asesinadas, de las personas y esta idea de las madres sociales o de la politización de la maternidad o lo que Sonia Álvarez llama las madres militantes, ¿no? Es un tema recurrente desde los años 30 en el Ecuador del siglo pasado, es un tema que estuvo en los 70, es un tema de los 80 y parecería que es un tema también que fue uno de las que catalizó, ¿no es cierto?, el movimiento contra los feminicidios, ¿no? Del trabajarlo, por ejemplo, a partir de los familiares. Entonces, idea de familia, madre y familia, desde, digamos, no un papel conservador, sino, digamos, una forma específica de politización que ha estado presente históricamente y que me parece interesante mirarlo como una especificidad, ¿no? Y un segundo elemento que inclusive discuto con la forma en cómo se han clasificado generalmente los movimientos feministas en América Latina es esta compleja relación con el Estado. Es decir, una de las narrativas predominantes es que en los 80 el feminismo era antiestado, en los 90 el feminismo se institucionalizó, se cooptó, dejó de ser transgresor, y en el 2000 ha vuelto, ¿no? Entonces un poquito quiero discutir esa relación con el Estado y quiero complejizar esta forma de temporalidad que ha predominado en la narrativa en América Latina, y más bien, y ahí me lo ligo con esto de las culturas políticas, poco pensar en este juego que han tenido varios movimientos sociales en el Ecuador, el movimiento indígena, de estar afuera y adentro al mismo tiempo, o sea, enfrentando y negociando como una forma permanente. Y me parece que el movimiento de mujeres, sobre todo en los 90 o a lo largo, en algunos momentos, está siempre en esas dos, haciendo esas dos cosas a la vez, enfrentando y negociando, enfrentando y negociando. Poco la imagen más, tal vez la que indica ese tipo de actitudes como funcionarias públicas saliendo a marchas, ¿no es cierto? O sea, funcionarias del Estado participando de movimientos de sociedad civil, que ocurre también con el movimiento indígena, ¿no? Funcionarios del Estado de cuestión bilingüe saliendo a las marchas. O sea, son procesos como en donde la relación con el Estado no está clara, se confunden los espacios y eso depende de muchas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, del tema del regionalismo, de cómo se concibe al Estado en Quito y cómo se concibe al Estado en Cuenca, en Guayaquil, en Machala, que es lo que miré en este estudio, ¿no? Haciendo entrevistas no solo en Quito, sino a lo que fueron manifestaciones de prácticas feministas en otras ciudades. Eso sí, solo ciudades. Entonces esto limita muchísimo el trabajo. Y un tercer elemento que quiero discutir aquí es esto que le he puesto como la otra histórica, ¿no? Otra de las narrativas que predomina cuando se analizan los movimientos sociales feministas es esta idea de un movimiento homogéneo que luego es cuestionado desde los disensos, ¿no? Desde los feminismos, desde los feminismos afrodescendientes, indígenas, lésbicos, jóvenes, etcétera, ¿no? Que es muy la narrativa del norte, estadounidense sobre todo, donde se concibe ese sujeto homogéneo, clase mediero, que luego es cuestionado por las distintas
diversidades. Pues yo creo que hay algo de eso, por supuesto, en la historia y las prácticas que podemos ver en los 80 y los 90, pero me parece que está mucho más mezclado. No tanto en términos de voces y actorías propias, que evidentemente eso es mucho más difícil de conseguir, pero sí en términos de relacionamiento, de mundos que se intersectan, ¿no? Y creo que eso es inclusive por el tamaño, ¿no es cierto? Los movimientos son muy pequeños, pues es casi que inevitable. Y yo creo que eso sí también le da una característica distinta. Entonces sí, o sea, no hay cómo entender, ¿no es cierto? En definitiva, estos feminismos en Ecuador, o si queremos hablar de prácticas feministas, no pueden entenderse fuera de estas experiencias concretas, e inclusive tendríamos que ir, ¿no es cierto?, a posturas, ¿no es cierto?, tener conciencia de estas posturas de relaciones interconectadas. Pero entonces, con estos elementos de contexto, lo que quisiera como discutir o que he tratado de releer este texto, ¿no es cierto?, el material de este texto en torno a 4 preguntas que quisiera como conversar con ustedes. Uno es, ¿qué significaba tener una identidad feminista en los años 80 y 90? O sea, que sabemos que ahora es algo muy distinto, ¿no? Y eso porque hay algunos trabajos que desde el 2007 hasta acá se han producido, el trabajo de Alejandra Santillán y Margarita Aguinaga, algunas tesis María Pilar Troya, de Lola Valladares, en fin, algunos trabajos del propio trabajo de Dana, ¿no es cierto?, que muestran todos se cuestionan de qué es esto de tener una identidad feminista. ¿Es una autoadscripción? ¿Son las personas que se autoadscriben como feministas? ¿Son determinadas prácticas respecto a situaciones de subordinación? ¿Son las mujeres que en general han estado involucradas en luchas? Digamos, las mujeres que se politizan ya son feministas. Es decir, todavía este es un tema, digamos, de discusión dentro de esa literatura, de a qué le podemos adscribir, si somos lo suficientemente amplias, si lo restringimos, desde dónde lo construimos. Básicamente lo que yo planteo al respecto es que es situacional y sobre todo tiene que ver con la temporalidad. Entonces, por eso la pregunta, ¿qué significaba en los 80 ser feminista? Es, por supuesto, muy distinto en dónde, en el momento y en dónde significaba eso. O sea, tiene implicaciones históricas, temporales, espaciales, de entorno cultural, territorial inclusive, ¿no? Luego, entonces, pasar revista un poquito a cuál es esa narrativa que se ha construido sobre los movimientos de mujeres y feministas. Es bien interesante. Y toda la literatura de los 80, inclusive en el texto que citó Santiago de Mercedes Prieto del 84, sobre el movimiento de mujeres. Se cuidaba mucho en los 80 y en los 90 de diferenciar, una especie de diferencia que ahora parece bastante más artificial. Se decía una cosa es el movimiento feminista y otra cosa es el movimiento de mujeres, ¿no? Y había todo un debate que a la luz de lo que ahora vemos parece como un poco extraño, ¿no? Pero no, era muy fundamentado y era álgido, ¿no? ¿Qué encontramos respecto a esas narrativas en el caso del Ecuador? Y la tercera, ¿cómo se expresaba esta idea de la otra histórica, que le pongo yo como una herencia un poco de esa cuestión más colonial, ¿no? Entonces, respecto a lo primero, ¿no? ¿Qué significaba, qué era ser feminista en los 80 y los 90? Aquí un poco parto de la definición de Álvarez, ¿no? Desde de la definición de la lucha por sentidos y por elementos culturales y de cómo las prácticas construyen las identidades, ¿no? De disputar sentidos
que cómo los movimientos sociales deberían ser vistos más desde la disputa por sentidos que desde los fines y de lo que alcanzan, o sea, si se alcanzó la ley de cuotas o si se alcanzó la ley de la violencia contra las mujeres, o si más bien lo tenemos que ver como esa disputa por sentidos o identidades, ¿no? Entonces, ¿qué es ser feminista? ¿En qué nos fijamos? Como les decía, en la autoidentificación, en mujeres que han visibilizado luchas, en la exclusión de la esfera pública y la sujeción de los cuerpos en un cierto contenido o no. Y solo les dejo dos citas, digamos, la una de una mujer que se pensaba en los años 80 como, y otra en el 2000, es decir, periodo de institucionalización, ¿no? Que dice, bueno, considero que el movimiento de mujeres no es como un organismo que se llame movimiento de mujeres, sino en general todas las mujeres que estamos tratando de que exista un cambio en la subordinación de la mujer desde el lugar en que estemos trabajando. O sea, un poco más experiencial, una idea de experiencias de subordinación en tanto mujeres que de un colectivo racional, armado, organizado, tipo sindicato u otros, ¿no? Y luego hay esta otra idea, ¿no es cierto?, de esta movilidad, de que dependiendo de dónde me sitúo y con quién interlocuto, voy a ser más o menos calificada como feminista, ¿no? Entonces también eso es muy todas estas citas son de personas que tuvieron una cierta participación en los 80 o en los 90, ¿no? Si en los talleres de las organizaciones de mujeres me dicen que soy feminista, que no soy feminista, que tengo ideas muy tradicionales sobre el rol de las mujeres en la sociedad, pero cuando estoy en mi partido, mis compañeros me llaman feminista, en este punto ya no sé si soy o no soy feminista. Creo que sí, me decían, ¿no? Es una mujer política en ese sentido. Entonces, solo para mostrar un poco esa contingencia, ¿no? Que creo que es todavía una pregunta abierta e importante de seguir haciéndose, ¿no? ¿Cuál es la narrativa que se ha construido sobre esos movimientos de mujeres o feministas, como les decía, en esas 2 décadas, ¿no? Primero, la idea de las 3 vertientes, ¿no? Eso es recurrente en los textos sobre los movimientos feministas y de mujeres de esa década, ¿no? Uno, que existía un primer movimiento de clase media que sale desde las izquierdas, otro del de las mujeres de sectores populares que más bien estaban vinculadas a demandas en torno a sus comunidades y sus familias, el famoso vaso de leche en Perú, las reivindicaciones acá de las mujeres populares urbanas, su presencia, por ejemplo, en la lucha de las políticas de ajuste estructural en los 80, y procesos, ¿no es cierto?, que llevaban a cuestionamiento de su condición de clase y de género. Y 3, la idea de las mujeres en los partidos políticos, ¿no es cierto?, como esas 3 grandes vertientes que componían algo parecido a los movimientos de mujeres o feministas. Eso era una versión que se repitió para hablar de los movimientos en el Cono Sur y para hablar de lo que ocurría en la región andina, y también se lo sostuvo para hablar del Ecuador. Y otra segunda clasificación, como ya les mencioné, es esta idea de que en los 80 los movimientos o las prácticas eran prácticas antiestado, que en los 90 se vuelcan al Estado, y que lo que teníamos era un movimiento homogéneo y homogenizante. A estas 3 vertientes y características se ligaba otro tipo de cronología. Es una que hubo un primer momento, el de los 80, en donde primaba la visibilización, la construcción, ¿no es cierto?, la subordinación como un asunto público y la denuncia. El segundo momento de institucionalización y en las ONGs, ¿no es cierto?, la ONGización que era necesaria para sostener esos procesos, y el tercer momento de relación y cooptación, muchas veces instrumentalización con el Estado.
Lo que he tratado de hacer en este estudio, que se basó en entrevistas, como les decía, a mujeres que participaron en movimientos en los 80 y en los 90 en 4 ciudades del país, es decir, urbanas, está limitado a eso, no pretende ser una cuestión que represente a todo el mundo, para nada, está muy delimitado en ese sentido, pero bueno, lo que quería mostrar es, en primer lugar, los puentes y superposiciones que existen entre esas 3 vertientes. Es decir, romper un poco esta idea de 3 grupos separados, los de clase media que salían de la izquierda, las mujeres populares que se decían conciencia feminista, ¿no es cierto?, entre comillas, ¿no es cierto?, o las partidos, y forma parte de la política tradicional. Un poquito a través de los testimonios de representantes de estos 3 sectores, que para mí no son necesariamente aquellos que deberían aparecer. Me parecía más importante entender los puentes, los enlaces, los vínculos, las superposiciones, los conflictos, por supuesto, entre estos 3 grupos, y mostrar cómo a partir de esas prácticas sus canales de comunicación, sus encuentros y divergencias, y esos diversos caminos que están marcando las prácticas. Porque lo que muestran, digamos, los relatos, los testimonios, es que había una conexión y un enlace entre estos 3 sectores, o inclusive superposiciones identitarias de mujeres que podían estar en los 3, que rompen un poco esta visión bastante rígida que hasta ahora se ha tenido. Lo otro es, como les decía, buscar otras temporalidades. El argumento es aquí que lo que ya mencioné, eso me adelanté un poco, esta relación contra el Estado, que fue muy temprana. Es decir, en los 80, así como hay mujeres que están claramente orilladas a cuestionar, ¿no es cierto?, el patrón, también hay aquellas que desde los 70 estaban luchando, con él. Es decir, ahí había una lucha por demandas materiales muy claras hacia el Estado, que no necesariamente eran solo liberales. Entonces, esa lucha por sentidos y por alternativa nunca dejó de producirse, ¿no? Asociación con el Estado, que me parece que es una característica, ¿no?, del movimiento de Munin, es algo que tenemos que una cuestión que me parece interesante son las variaciones regionales, es decir, parte del argumento de ver y de relativizar esto de se está con el Estado, reciente, sino que ya estaba sierras, ciudades de distintos niveles de culturas políticas regionales, el reconocimiento de diversidades y la presencia de agendas que combinan igualdad y diferencia, son aquellas que muestran, ¿no es cierto?, variadas concepciones de lo que significa la práctica feminista, y son algunas de las dimensiones que estas clasificaciones en 3 vertientes, en 3 grupos y en 3 tiempos, me parece que no captan. Entonces, un poco
politizar los espacios privados y qué prácticas ejercieron esas mujeres en los 80 y en los 90 para politizar esos espacios, y digamos qué tipo de contrapúblicos habían ahí, y 3 procesos de ciudadanización. Entonces, mirando esos 3 procesos y esas 3 prácticas, ¿qué es lo que encontré? Entonces, sí, el primero, tal vez el más rico, que está en el documento, es estos procesos de autonomía y de construcción de espacios propios. Entonces, ¿frente a quiénes? En los 70, frente al movimiento estudiantil y obrero, en los 80, frente a los partidos y frente a otros movimientos, y luego diría en el 90 y en el 2000, al interior de las propias expresiones feministas. Es decir, esa búsqueda de espacio propio. Al inicio, lo que vemos en los 80 y los 90 es, claro, una búsqueda dentro de otros movimientos, el obrero, el estudiantil sobre todo, y dentro de los partidos. Pero esa búsqueda sigue presente. Yo creo que ahí Ana María va a poder hablarnos mucho más, pero eso es lo que estamos, que se sigue produciendo. Es decir, gran parte de las prácticas feministas sigue siendo construcción de espacios propios. Entonces, ahora dentro de los propios feminismos. Entonces, es un proceso que se va como aplicando. Entonces, dentro del movimiento estudiantil, aquí van 2 citas también de testimonios justamente de, se han comido algunas de las vocales con tilde en el traspaso del documento. Pero bueno, más o menos la primera es una cita de cómo se empieza primero existe como ese doble movimiento de empatía, de aprender de la lucha del movimiento estudiantil y al mismo tiempo de experiencias de discriminación al interior de ese movimiento estudiantil. Entonces, fui creciendo, ingresé a un colegio básicamente de varones, que había mujeres, pero era un colegio fuertemente masculino. Era la época en donde los colegios también eran importantes en las luchas y en las movilizaciones, y bueno, toda la experiencia que adquirió, digamos, en el movimiento estudiantil, pero también esta experiencia de discriminación, ¿no? En torno al cuerpo, ¿no? El primer año de ingeniería química me tocó ingresar por un corredor de compañeros y estaba puesta una minifalda. Sentí la mirada de todos como que me desvestían. Nunca más me volví a poner minifalda. Toda la vida universitaria y de militancia pasé con jean y chompa. Esos son los años 70, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que hay un aprendizaje, no se rebela contra el no usar la minifalda, no se vuelve a poner nunca más una minifalda. O sea, hay una represión en ese sentido, digamos, pero se siente una conciencia muy clara de que estaba siendo discriminada, ¿no? Dentro del movimiento sindical también hay varios comités en los años, estamos en los 70, en donde dentro del movimiento sindical se fundan muchos comités en torno a comités femeninos en las distintas acepciones, ¿no? Y se ve claramente que no se peleaba la autonomía de esos movimientos y que se lograban ciertas cuestiones, ¿no es cierto?, referentes a derechos, por ejemplo, reproductivos, derechos laborales, como los permisos de lactancia. Peleábamos porque no les voten a las mujeres embarazadas, en fin, una serie de derechos laborales, pero no claramente definidos, aunque podríamos decir que eran derechos económicos y sociales de las mujeres, ¿no es cierto?, claramente, y que las estaban peleando mujeres, ¿no? Y, por supuesto, la lucha al interior de los partidos políticos, ¿no? En donde, entonces, es autonomía frente al movimiento sindical, autonomías, digamos, relativas dentro del movimiento estudiantil o aprendizajes, y sí, el descubrir que el partido no es suficiente, ¿no? Yo vengo absolutamente roja, más o menos la revolución me esperaba. Entro desesperadamente a lo más rojo de lo rojo y me meto a militar muy en serio y me metí al Comité del Pueblo y a descubrir que era pequeño burguesa.
Debí dar muestras de sinceridad, de honestidad, haciendo un grudo a las 4 de la mañana mientras los compañeros hacían tales y tales cosas. Y poco a poco descubrí que lo que me pasaba no era solo por pequeño burguesa, sino también por mujer. Entonces hay ese descubrimiento, ¿no es cierto?, de que, digamos, esa retórica, ¿no es cierto?, de clase y género de los partidos de izquierda, o cómo se disfrazaba un tema de género cuando en narrativas de clase, ¿no? Propusimos al partido que abra un espacio para las mujeres. Nos mandaron a redactar un documento con toda la ideología, con todas las citas de Mao, para justificar que nos permitieran abrir un espacio que sea para las mujeres, porque adentro no teníamos espacio, ¿no? Es decir, todos esos procesos de intentar dentro de los partidos, de intentar seriamente transformar los partidos, es muy reminiscente lo que ocurrió en los 80 de algunos de los procesos ahora, ¿no? Por eso a veces me da la impresión que hay muchas cosas cíclicas y por eso es bien importante mirar esos años 80 y esos años 90. El intentar y desistir, ¿no? Ya Carla Lonzi, ¿no es cierto?, en el feminismo italiano de los 70 planteaba temas bastante parecidos dentro de los partidos de izquierda italianos. Una vez producida la ruptura y la autoidentificación, el segundo elemento, bueno, ¿qué prácticas existieron en los 80 de politización de esos espacios privados, ¿no? Entonces ahí hay dos cuestiones que me parecen interesantes. Uno es recuperar, que son procesos urbanos, micros, muy pequeños, pero digamos que creo que son importantes de volver a tener presentes, que son grupos culturales que salen tanto en mujeres desde la educación popular como en mujeres de clase media desde grupos culturales, que hacen performance en la ciudad y que hacen también trabajo de educación popular, ¿no? Y que empiezan a marcar una diferencia, empiezan a marcar momentos como de una especie de presencia pública, de tratar de tener una presencia pública. Entonces hay una serie de performances que se llevan a cabo. Uno de estos es en el Parque del Churo de la Alameda, cuando están las estudiantes del Colegio Espejo femenino, que antes era ahí, saliendo, ¿no es cierto? Y aparecía una mujer en una jaula y se simbolizaba el trabajo doméstico. Son unos temas que en los 90 desaparecen por completo, ¿no? Entonces, que es bien interesante empezar a mirar. Y no solo existe esto en Guayaquil, en Quito, sino también en Guayaquil. Hay una presencia también fuerte de una especie de performance callejero en ese sentido, ¿no? Los grupos de autoconciencia, las revistas y lo que luego van a ser también, más allá de estos performances en la calle, contra públicos disputando la palabra, ¿no? Entonces hay una serie de producción escrita, esfuerzos por sacar revistas, esfuerzos por escribir en los medios mainstream, en el Hoy, en el diario Hoy, una columna permanente, de mantener columnas en el Telégrafo, de mantener columnas en el Comercio, y también de tener, ¿no es cierto?, producciones de varias revistas tanto de grupos de clase media como en educación popular. El de la izquierda es un boletín del Frente Amplio de Mujeres de Cuenca, unas mujeres de izquierda trotskistas de los años finales de los 70 y 80, que, por ejemplo, tuvieron una posición muy... uno de sus temas fue precisamente la crítica al trabajo doméstico y trabajaron con empleadas domésticas y en torno a la denuncia, ¿no es cierto?, del trabajo de explotación de las mujeres, de las empleadas domésticas. La maga era más, ¿no es cierto?, hacia lo que sería un público, una audiencia de clase media, de reivindicación cultural, de cuestiones en torno a la reivindicación de las diferencias. Y Eva de la Manzana, pues está también
revista feminista muy clara en ese sentido. En torno a las revistas, lo interesante desde la voz de las participantes es que implicaban ciertas prácticas. Es decir, ya que hay una cita, ¿no? de una de las participantes que mantuvo, tal vez la que más duró fue este periódico La Mujer durante 7 años, que tuvo 14 números y apariciones. Decía, nos faltaba plata, nos faltaba contactos, nos faltaba hasta chispa, dice, pero lo más rico del periódico era su metodología. Cada artículo lo discutíamos por todas las integrantes del comité, se organizaban talleres alrededor de la producción de cada número, estábamos ahí, ¿no? Íbamos todos los miércoles, analizábamos, discutíamos, entrevistábamos, conversábamos temas absolutamente intocados y nos quedábamos hasta las 2 de la mañana. Entonces, en torno a esta construcción de contrapúblicos, una de las cuestiones que más se reivindica fueron esas prácticas, ¿no? Esas prácticas que eran en sí mismo procesos de descubrimiento y de autoidentificación. La radio fue otro de los medios, y varios programas de radio en ese entonces. No sé cómo estoy de tiempo. Estás 7 minutos sobre el tiempo. O sea, ¿me faltan 7? No, ya pasaste. Ya. Espera de que me cortes. Bueno, entonces voy terminando, voy cerrando entonces para no alargarme mucho. Una segunda, digamos, dentro de estas prácticas, entonces, micro performance, contrapúblicos, encuentros feministas. Aquí tienen 2 fotos de los encuentros feministas de Vallenita. Lo que yo quiero, y Jambeli, resaltar aquí es que hubo una participación de muchas mujeres de muchos sectores. Tal vez hubo una voz homogenizante, pero sí había una participación de mujeres afros, de mujeres indígenas, de mujeres jóvenes, de mujeres, digamos, no había ahí, había una práctica desde la diversidad. Nos falta mucho investigar qué es lo que pasó ahí realmente. Y aquí un par de citas de Diario El Comercio de cómo se leyeron esos encuentros feministas, que también es interesante porque se habla de feminismo. Se habla de feminismo que en los 90 va a ser mucho menos fuerte, ¿no? Simplemente, tal vez pasarme a las conclusiones, ya el argumento que planteé al comienzo sobre esta relación con el Estado de con y en contra es lo que trato de sostener y de, sobre todo, mirar en la década de los 90 frente a lo que fue y lo que llamo esa tensión Estado-autonomía. Hablo más de una tensión y de la presencia de esa tensión antes que de una cooptación o instrumentalización, porque creo que hubo organizaciones muy diversas que no todas pelearon por la institucionalización, también pelearon por la autonomía. Y una cuestión interesante que además hay que reconocerla ahora en el mes del orgullo, ¿no es cierto?, LGBTI, fue que es la década también de la despenalización de la homosexualidad, ¿no?, que es algo que todavía tenemos que preguntarnos. Y aquí una cuestión interesante es que mientras en Quito me parece que no había una relación muy intensa entre los movimientos feministas y los movimientos que reivindicaron la despenalización de la homosexualidad, en Cuenca, por ejemplo, eran relaciones muy fluidas y muy vinculadas, y los movimientos feministas tuvieron una participación muy amplia en lo que significó el movimiento por los derechos humanos y la despenalización en esa ciudad. Un poco la idea de los 90, como les decía en el texto, es discutir esa relación con el Estado. Y simplemente para finalizar, tal vez esto lo podemos plantear para la discusión después. Lo que trato de hacer ahí es, bueno, ¿cuáles son los aportes que esta historia, que esta narrativa de los 80 y los 90 nos pueden dar para los distintos enfoques sobre movimientos sociales, para la teoría de los nuevos movimientos sociales, para el tema del frame y para las luchas materiales, y un poco cuáles son los aportes para la comprensión del movimiento feminista en el Ecuador? Esto ya de alguna manera lo fui elaborando
en la presentación. Entonces paro ahí y mil disculpas por el tiempo. Gracias, Dana. Ya, gracias, Giaconda. Muy, muy interesante y bueno, yo suelo dar la clase de movimientos de mujeres en América Latina para la maestría de género y desarrollo en la Flaxo y estoy de acuerdo que es súper importante para poder entender el presente, mirar al pasado. Entonces me parece que sí, esta mirada histórica es fundamental para entender lo que está pasando con el movimiento de mujeres hoy en día.